la palabra de Dios. Versículo 42. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Bendita es la palabra del Señor. Y que sus corazones hoy estén llenos de alegría y del Espíritu Santo. Llenos, hermanos, llenos de gozo. No importa la exhortación del pastor. Usted lleno de gozo en esta mañana. El título del mensaje para hoy es la luz para las naciones. Luz para las naciones. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús es nuestra luz. Su palabra es lámpara que permite ver esos pecados que están ocultos. Y Jesús es la luz para todos nosotros, para todos. Todos necesitamos esta luz. Espero que en este día, hoy, domingo, usted tenga un encuentro divino con Jesús, con su luz, para que su vida sea transformada, para que su corazón sea renovado por medio del Evangelio. Hay un camino ancho y hay un angosto. ¿En cuál se encuentra usted? Pregunta. Espero que pueda responder ahora o al fin del mensaje. ¿Dónde me encuentro? ¿Estoy en el camino ancho, en el angosto, en la luz, en la oscuridad? ¿Dónde estoy? El hombre, su tendencia a escoger el camino ancho, las tinieblas. Cuando era joven, hace pocos años atrás, alguien decía de esta manera, pero bueno, cuando era joven tuve una experiencia inolvidable, algo que inundó todo mi ser de temor. Había pensado que iba a entrar una aventura, una gran aventura, la aventura de mi vida, pero no fue así. Me di cuenta que las tinieblas nunca serán agradables para la vida de un hombre, joven, anciano, niño, jamás. Bueno, decidí entrar en una montaña llamada la Montaña del Espacio, en uno de los mejores parques de diversiones. No sabía que en esta montaña estaba rodeada de oscuridad. Una vez que estaba dentro de ella, no sabía dónde iba, no sabía dónde me iba a estrellar, no sabía en dónde iba a caer. Estaba lleno de temor, lleno de miedo por la oscuridad. Estaba como un ciego sin rumbo, un viaje fascinante para muchos, una aventura única para muchos, porque a muchos les agrada las tinieblas, les fascina las tinieblas.
Pero a mí me llenaba de miedo y de temor porque no sabía mi destino. ¿Cuál iba a ser mi destino final? Posiblemente devastador, un accidente. No sabía. Mientras este viaje corto, nada más de 4 y 5 minutos, parecía una eternidad. Gracias a Dios que fueron solamente unos cuantos minutos de oscuridad en mi vida. Cuando salí vi la luz. Gracias, Señor, estoy vivo, no caí, estoy vivo, estoy bien. Salí de las tinieblas. Gracias, Padre. Pagué por esta aventura. Hice un viaje largo para llegar a este parque. Esperé una fila. Yo fui a ese lugar. Quería probar lo que era la oscuridad y ese viaje, pero no fue agradable. Gracias a Dios fue corto, pero les cuento que muchos no tienen un viaje corto, están toda su vida en tinieblas. Viven toda una vida en la oscuridad porque no desean conocer a Cristo, porque rechazan la luz del Evangelio. No quieren saber nada de la luz. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Isaac Ambrose fue un puritano graduado en la Universidad de Oxford en 1624 y dijo lo siguiente: no existe un tema de mayor excelencia que el hablar de Jesucristo. Su conocimiento sobrepasa todo conocimiento del mundo. No hay nada más agradable y consolador, más animador y vivificante para el alma. Jesús es el centro de todas las verdades divinamente reveladas. Es el sol que ilumina, el médico que sana, el muro de fuego que defiende, el arca para apoyarse, la perla para enriquecerse, aquellos que buscan riquezas, la roca para sostenerse bajo las presiones más pesadas, es arroyo de agua en tierra de sequedad. Solo Cristo está entre la tierra y el cielo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe tema más importante para predicar. Fueron las palabras de este puritano. Pero el apóstol Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, al versículo 2 del capítulo 2, ¿cuál fue el tema de predicación del apóstol? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo debe ser el tema central de toda predicación y de todo predicador. Escuchamos del sermón de Pablo la semana anterior, un sermón dirigido a los judíos y a aquellos prosélitos y gentiles. Había un grupo de personas que estaban ahí. Luego de esta predicación nos relata Lucas que Pablo, luego de la predicación de Pablo, en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia, hubo una reacción favorable luego de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que en la predicación hay dos efectos. Uno es arrepentimiento. Unos se arrepienten, pero otros se endurecen su corazón. El primer punto para este mensaje, la perseverancia es necesaria. Pregunta, ¿quiénes están llamados a perseverar? Todos los que quieren llegar a una vida eterna con Cristo Jesús. Versículo 42. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles, tomen en cuenta estas palabras, fieles, acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Nos muestra Lucas que se despertó un interés por Cristo. Ellos querían escuchar más. Tanto prosélitos, nos dice, como judíos que estaban ansiosos por saber más de Cristo. No querían esperar hasta el próximo sábado, sino querían escuchar más.
En estos versículos nos podemos dar cuenta que con seguridad estos hombres creyeron en el Señor y recibieron esa gracia de Dios, porque Pablo y Bernabé les instaron, dice la palabra, les instaron a que a perseverar en la gracia de Dios. Cuando alguien conoce la palabra y estudia la palabra, uno le dice, continúa estudiando porque sabe que está estudiando la palabra de Dios. Porque Pablo les dice, perseveren en la gracia, porque ya recibieron la gracia. Ahora perseveren, manténganse fieles, sean diligentes. En otras palabras, Pablo usa esta palabra con frecuencia en sus epístolas. En su léxico significa el acto decisivo de Dios de salvar al hombre mediante Cristo Jesús. La palabra gracia, les repito, el acto decisivo de Dios de salvar al hombre mediante Cristo Jesús. Gracia. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia vemos que es irresistible. La doctrina de la gracia nos muestra esto. Irresistible es su gracia. Y Jeremías lo dijo en el capítulo 20, versículo 7. Un versículo hermoso. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Que nosotros podamos decirle al Señor cada mañana, Señor, sedúceme. Señor, atráeme a ti, que estoy desganado, que no tengo deseo de escuchar tu palabra, que estoy débil. Señor, sedúceme, sedúceme, Padre. Órele al Señor, pídale al Padre y Él lo va a seducir. No lo dude. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Aquí podemos ver una gran sorpresa para estos religiosos, para estos judíos, del versículo 44. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó. ¿Para qué se reunieron? Para oír la palabra del Señor. Muchos no quisieron esperar. Otros se reunieron, pero ya no eran pocos, ahora era casi toda la ciudad para escuchar la palabra. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos. No deberíamos estar gozosos de ver a una multitud de gente que quiere escuchar la palabra de Dios. No, este no era el caso de estos religiosos, de estos judíos, conocedores de la ley. Estaban celosos, dice Lucas. Y no solamente eso, contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Estaban molestos, estaban enojados, estaban fastidiados que un grupo de misioneros, visitantes, habían reunido a multitudes, casi toda la ciudad, dice Lucas, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la predicación de Pablo. Estos judíos pensaban que Pablo deshonraba a Dios, al dador de la ley, al decir que nadie, Pablo les decía, que nadie puede ser justificado por la ley de Moisés, sino solo por Cristo. Y Pablo, antes de su conversión, pensaba de la misma manera como estos judíos, pero luego él había aprendido que Dios es honrado cuando las personas aceptan a su Hijo como el cumplimiento de la ley y como su Salvador. El cumplimiento de la ley y su Salvador, el Salvador de los pecadores. El Evangelio había llegado a sus corazones. Había llegado, pero de todos no. A pesar de que estos eran los primeros que debían ser predicados, pero ellos decidieron que no eran dignos de este regalo de gracia, lo rechazaron. Y como muchos lo continúan haciendo el día de hoy. Y usted ve a su alrededor, en todo lugar, ¿cuántas personas rechazan el Evangelio? No quieren escuchar. Quieren escuchar de todo menos la palabra de Dios.
pueden hablar 3, 4, 5 horas en el teléfono, menos la palabra de Dios. No tienen 2 minutos de tiempo para la palabra, pero pueden hablar, pueden estar en el internet, pueden estar en el teléfono, pero rechazan la palabra de Dios. Aquí vemos cómo los judíos rechazaron, pero los gentiles creyeron. Los judíos rechazan y los gentiles creyeron. Ese es el segundo punto. El rechazo es ineludible. No se puede. El rechazo está ahí, va a estar ahí. Estuvo, va a estar presente y seguirá presente. Jesús lo dijo, Él fue rechazado. ¿Qué va a pasar con aquellos que continúan, que siguen el ejemplo de Jesús? Van a ser rechazados. Juan escribió en el prólogo de su evangelio, Jesús vino a los suyos, pero su pueblo lo rechazó. ¿Qué va a pasar con los creyentes, los seguidores de Cristo? Van a ser rechazados, por supuesto. Pero aquí vemos la valentía de Pablo y de Bernabé. Salió a relucir como la luz en medio de las tinieblas. Esta fue la respuesta de estos hombres. Pablo y Bernabé, el versículo 46, les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios, primero a ustedes, les está hablando, primero a ustedes. ¿Cómo la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna? Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Hagamos una pausa aquí. Ellos contestaron valientemente. ¿De dónde obtuvieron esta valentía? 2 hombres, en medio de autoridades, de líderes, de judíos, en medio de la sinagoga. ¿De dónde obtuvieron esa valentía? ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que no tuvieran miedo. Mateo 10:20. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas del Evangelio con poder y con valentía. No tenían que preocuparse. Y ellos, pues no se preocuparon, fueron obedientes, confiaron en el Señor, siguieron la instrucción de Jesús, confiaban en las palabras que habían recibido. No hubo temor de hablar, pues la regla básica era primero a los judíos, luego a los gentiles. Había una prioridad en este pueblo porque ellos eran los receptores y guardianes de la palabra de Dios, los judíos. Romanos 3:1 y 2. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho. Desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿A quién? A los judíos. Y los misioneros estaban cumpliendo con sus obligaciones y sus mandatos. Predicar primero a los judíos, a los hijos adoptivos de Dios, quienes habían recibido la ley, los pactos y las promesas. Romanos 9:4. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, ¿de quién? Del pueblo, de los judíos. La gloria divina, ¿qué más? Los pactos, ¿qué más? La ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Dios se preocupaba por su pueblo. Dios fue quien envió a Bernabé y a Pablo a predicar primero a los judíos, a proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Qué pasó? Rehusaron escuchar la palabra, mas no los gentiles. Al rechazar el evangelio, estos hombres dejaron de ser considerados dignos de la vida eterna, dice Lucas. Ahora se acabaron sus privilegios y estos pasaron a los gentiles.
a las ramas de olivo silvestre que fueron injertadas en el olivo y las naturales fueron quitadas, dijo Pablo a los Romanos, capítulo 11. Continuemos, versículo 47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. ¿Se escucha? Se alegraron. Unos estaban celosos, estaban enojados. ¿Y ahora qué pasa? Los gentiles, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Aquí vemos una doctrina de elección, una elección incondicional de Dios. La palabra lo dice, que se alegraron, que celebraron y que creyeron. ¿Pero por qué creyeron? Porque ya estaban destinados, creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Había un grupo que ya estaba destinado a la vida eterna. Eso es lo que relata Lucas. Y también nos damos cuenta que Lucas había relatado cómo Pedro aplicó este versículo dirigiéndose a Jesús sobre la luz para las naciones. Pero ahora lo registra a Jesús aplicando este versículo a Pablo. Hechos 26, 17. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Jesús hablándole a Pablo. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos. ¿Quién le está enviando? Dios. Te envío a estos. ¿Para qué los envía? ¿Para qué lo envía Pablo? Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Para qué más? Para que puedan venir a la luz y para que no estén perdidos, sin rumbo, sin saber a dónde van, sin saber en dónde van a caer, contra qué se van a estrellar, qué va a pasar, en dónde voy a terminar, para que puedan ver la luz de Cristo, de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Qué pasa con aquellos que están en las tinieblas? ¿Quién gobierna las vidas de los que están en tinieblas? Satanás. Están bajo el poder de Satanás. Qué triste y deprimente. Y cuánta urgencia debe haber en nosotros al mirar a nuestra propia familia que están bajo el poder de Satanás. Y que Dios nos ha llamado a ser luz para poder, ¿qué? Para traerles de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Qué triste. Aquellos que rechazan, que están en tu mesa comiendo contigo y están en las tinieblas rechazando a Dios, rechazando la luz que les ofrece vida eterna y salvación. Están bajo el poder de Satanás. Pero hay un poder más grande y más alto, el poder de Dios para salvación. A través del Evangelio, ese poder está en nosotros, hermanos. Está aquí en la bendita palabra del Señor que nos ha otorgado y está grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder compartir a aquellos que están perdidos. Tenemos el poder de Dios para la salvación a través del Evangelio de la fe en Jesucristo. Predica a Jesucristo, predica el poder de Dios en la palabra, a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Usa la palabra de Dios. El poder de Satanás. Se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. La luz de Cristo llegó nuevamente a los corazones de los perdidos. El Evangelio llega como un grato aroma. La fragancia de la vida para algunos. Qué bonito. No es una comparación que vale la pena, pero un perfume, una fragancia, usted desea olerla, apercibirla cuando alguien pasa y, uy, qué rico, qué lindo que huele, ¿verdad? Pero imagínese a qué fragancia estamos hablando. Para vida, para algunos.
fragancia para vida. Y en este momento lo fue para aquellos gentiles, para un grupo de gentiles, pero para otros es un olor desagradable, olor de muerte, lo dice Pablo a los Corintios, segunda carta 2:14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Siempre, hermanos, siempre usted está en victoria en Cristo Jesús. Está en una cama, enfermo, pero está en victoria en Cristo Jesús. Siempre en Cristo hay victoria. No importa las circunstancias que tengamos que atravesar. En Cristo estamos en victoria. Triunfantes, y se luego continúa, y por medio de nosotros esparce por todas partes. ¿Por medio de quién? De usted, y usted, y usted, y usted, de los creyentes, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Nadie podrá detener. Versículo 15. Porque para Dios, ¿quiénes? Nosotros, usted, sus hijos. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. Bendita la palabra de nuestro Señor. Y Lucas nos relata cómo su palabra se extendía por esta región de Antioquía, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas nuevas del Evangelio, y que los discípulos estaban llenos de gozo, estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 49. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo, y a los hombres más prominentes de la ciudad. Mira a quienes acudieron. ¿Para qué? Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. ¿Qué vemos aquí? Gozo en un grupo, gozo en los gentiles, ira, celo, envidia en los judíos. ¿Qué sucede? ¿Por qué estaban tan molestos? Porque ellos no podían admitir ser considerados igual que los gentiles. El celo que estaba en ellos. No cabía la idea de estar al mismo nivel que los gentiles. Y por esta razón, ellos provocan una persecución y la expulsión de Pablo y de Bernabé, como lo acabamos de leer. ¿Qué hicieron los discípulos? Versículo 51. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Posiblemente esta expulsión fue violenta, Pablo lo relata más adelante, pero nada iba a detener la expansión del Evangelio. Mayor persecución, mayor expansión. Vemos cómo la iglesia va creciendo. Los misioneros se sacudieron el polvo de los pies. Y eso era pues una protesta pública contra aquellos que rechazaban el Evangelio, de acuerdo a las indicaciones de su maestro, de Jesús. Pese a esta oposición, que nos dice que los discípulos estaban llenos de alegría. En medio de la oposición, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Había gozo en ellos. Continuaron. Ellos estaban glorificando la palabra de Dios, llenos de alegría, de euforia, porque sabían que la salvación había llegado a ellos, a los gentiles. Había sido concedida gracias a Jesucristo, porque fue Jesucristo quien entregó su vida por cada uno de ellos. Fue Él quien cargó con la ira del Padre. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él, sí, en Jesucristo. El único Salvador, el único mediador entre el hombre y Dios, el único mediador. Pues Él es la palabra de vida, que todos necesitan, que nosotros presentes necesitamos, y necesitamos escuchar hoy y mañana y todos los días hasta que el Señor regrese. Necesitamos las buenas noticias de salvación y necesitamos compartirlas a aquellos que no han escuchado, aquellos que no quieren escuchar. Insista, no se dé por vencido en el amor de Cristo, continúe. Años atrás, los médicos visitaban los hogares para sanar a los enfermos. Me acuerdo, cuando era niño, todavía se acostumbraba. Llegaban a la casa de mis abuelos, los médicos, a verle al enfermo, a llevarle el medicamento para los enfermos. ¿Qué sucede hoy en la actualidad? Si usted está enfermo y no acude al médico, se muere. Porque el médico no va a llegar a su casa a visitarlo. Porque hoy en día no se practica estas costumbres de antes. Los médicos están cómodos. Ellos están sentados en sus consultorios con aire acondicionado, con calefacción, con todas sus comodidades. Y no van a salir a buscar a los enfermos. Los creyentes de hoy han adoptado, muchos han adoptado ese sistema de los médicos actuales. Muchos están sentados en las bancas de la iglesia con aire acondicionado, con calefacción, con todo lo necesario, muy cómodos, muy bonitos, muy elegantes, muy lindos, muy cómodos. Muchos están sentados, acomodados, esperando que lleguen los perdidos a la iglesia, esperando que lleguen los perdidos para que sus almas sean salvas. Han adoptado ese método de los médicos actuales y no salen como los médicos de antaño a buscar a los enfermos de sus almas, aquellos que están perdidos. No lo hacen. Aquellos médicos salían con pasión, con un deseo, con amor, a visitar a sus pacientes, caminando, porque no había Uber, hermanos, caminando largas horas y caminar de vuelta a sus hogares y contentos. Nosotros somos llamados a llevar las buenas de salvación. Quiero cerrar con esto, porque somos luz, porque el Señor nos ha hecho luz. Y como luz que Dios nos ha hecho, no podemos estar bajo la mesa, no podemos estar escondidos, hermano. La luz tiene que estar sobre la mesa. La luz tiene que alumbrar en medio de la oscuridad. Somos embajadores del reino de los cielos, del reino de Dios, y tenemos un mensaje que entregar. Embajadores del reino. La oposición va a surgir. El rechazo va a estar presente. Es inevitable. Cristo lo pasó. Pero esto no impidió que el Señor llegara a la cruz. Y nosotros estamos llamados a resistir y estamos llamados a perseverar para poder llegar a la meta final, para poder dar cumplimiento a nuestro deber, a nuestro llamado de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Cómo? Con gozo, llenos del Espíritu Santo, como estaban sus apóstoles, gozosos, recordando que este gozo que nosotros, creyentes, el gozo que nosotros tenemos es independiente de las circunstancias, porque es el fruto del Espíritu Santo, no importa lo que tenga que atravesar. Su gozo es
independiente, porque provee del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y brota, y nadie lo puede detener, nadie lo puede parar. Y vamos a usarlo para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a exponer la palabra de vida que da luz y entendimiento al sencillo, dijo David. Esa es la aplicación para el día de hoy. Somos luz. Actuemos como luz. Somos luz. Entremos en los lugares de oscuridad para que sean alumbrados y puedan venir a Cristo. Vamos a dirigirlos a Cristo con su palabra. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su mensaje. Señor, gracias. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que alumbra nuestros corazones, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tu luz nos dirige a tu presencia. Señor, gracias porque tu luz muestra nuestro pecado y maldad. Gracias, Señor, porque tu luz nos permite seguir caminando en obediencia para agradarte a ti, Padre amado. Señor, te pido en esta mañana por aquellos que no pueden ver tu luz, Señor. Permítele, Señor, alumbra sus corazones para que puedan arrepentirse de sus pecados, para que puedan venir a ti, al dador de la vida. Transforma los corazones de aquellos, Señor, que permanecen en las tinieblas. Libéralos el día de hoy. Dales el gozo de la salvación que nos otorgaste un día a nosotros. Señor, te doy gracias y te pido por todos los presentes. Llénalos de gozo, llénalos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.